Hola amigos, ¿qué tal? Hoy 1 de mayo, Día del Trabajo, vamos a hablar sobre discriminación en el ámbito laboral. Bueno, según la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS que se realizó en el 2022 por parte del INEGI en el periodo de julio de 2021 y septiembre de 2022, el 23.7% de la población mayor de 18 años manifestó haber sido discriminada. El 30.6% de estas personas reportó que sufrieron discriminación por su forma de vestir, la forma en la que iban arregladas, si tenían tatuajes, ropa, forma de peinarse o por perforaciones que pudieran tener. El 50% de las denuncias por discriminación que se realizan en México se relacionan en el ámbito laboral por la edad, la apariencia física, la imagen personal o por algún otro motivo. Ahora, en cuanto al VIH, de la población mexicana representamos el 0.06% de la población. Esto quiere decir que somos una minoría y por lo tanto somos un grupo que debe ser protegido. La CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y diferentes instancias que se dedican a esto, definen como un grupo vulnerable a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas trans, consumidores de drogas, trabajadores sexuales, prisioneros, que somos las personas que principalmente nos enfrentamos a la criminalización y al estigma, lo cual hace difícil que tengamos acceso a la prevención, al tratamiento y sobre todo al trabajo. Y dentro de estos grupos vulnerables también se encuentran las personas con VIH. También se nos menciona que en encuestas realizadas por la CONAPRED, 5 de cada 7 personas rechazan la idea de tener como huésped o empleado a una persona que tenga VIH. En el año 2022, la CONAPRED recibió 276 quejas por discriminación de cualquier índole. De acuerdo con la organización Trabajando en Positivo, se encontró que hay 8 expedientes de discriminación hacia personas específicamente por tener VIH. De estas 5 ya se resolvieron y 3 están todavía en proceso. Recordemos que el trabajo es un derecho humano y que se debe ser garantizado por los gobiernos. En México, los fundamentos legales que protegen el derecho al trabajo de las personas con VIH son la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo número 1, donde se prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo la condición de salud. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4 y 9, fracción 23, prohíbe la discriminación por condición de salud, incluyendo vivir con VIH-Sida. Y reconoce específicamente como acto discriminatorio estigmatizar o negar derechos a personas con VIH. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 3 nos dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil sin discriminación. También en el artículo 133, fracción 1, se prohíbe a los patrones negarse a contratar personas por motivos de salud, salvo que esté plenamente justificado por naturaleza del trabajo. Y en este apartado hay que hacer un paréntesis de cuándo es justificado. Y esto es cuando existe una razón física o mental que impide que la persona pueda desarrollar completamente su trabajo. Como por ejemplo una persona que tiene problemas de columna que va a buscar un trabajo de cargador. Esta persona sabemos que tiene una lesión y que se puede empeorar al momento que hace estos trabajos de cargar. O por ejemplo una persona que no ve bien que solicita un trabajo de chofer o conductor. Sabemos que en estos casos sí hay un riesgo de que se empeoren las lesiones o en el caso del conductor que pueda sufrir un accidente porque no puede ver bien. Pero específicamente el VIH no constituye ninguna limitante para que las personas puedan trabajar. Las personas con VIH podemos trabajar de lo que sea. Y por último, la Ley General de Salud en su artículo 5b bis nos prohíbe que instituciones de salud nieguen la atención a personas con VIH-Sida y protege el derecho de confidencialidad del diagnóstico y del tratamiento. O sea que tampoco se les puede negar la atención médica y que el estado de salud de las personas con VIH es confidencial. En las entrevistas de trabajo está prohibido que te pregunten específicamente por VIH o que te obliguen a realizarte pruebas de VIH. Recordemos que el estado serológico de una persona es confidencial y no limita su capacidad funcional. Y siempre que te quieran realizar pruebas de VIH o te pregunten por VIH, te tienen que justificar la razón por la cual te las quieren hacer. Y esto debe estar fundamentado en normas oficiales mexicanas o del país en donde te encuentres y con un sustento científico. Ahora, en fundamentos internacionales tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecida por la ONU en su artículo 1 y 2. Todos los seres humanos nacen libres e iguales y nadie será discriminado por ningún motivo, incluyendo el estado de salud. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 6 y 7, el derecho al trabajo y condiciones justas y favorables sin discriminación. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 1, prohíbe la discriminación por condición social o cualquier otra. El Convenio 111 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, prohíbe la discriminación en empleo y ocupación por cualquier motivo, incluyendo el estado de salud. Y lo que les mencionaba, las directrices de la ONU-SIDA, dicen explícitamente que las pruebas de VIH no deben ser obligatorias para obtener o mantener un empleo y el estado serológico no debe ser causa de despido ni restricción de funciones, salvo en casos excepcionalmente justificados.
¿Y cuáles son estos casos justificados? En los que una persona, a sabiendas de que tiene VIH, que no recibe tratamiento, realiza un acto en el cual sí pueda poner en riesgo la salud de otras personas. Y en estos casos se debe comprobar la intencionalidad del acto. El simple hecho de tener VIH cuando recibes tratamiento, que te encuentras controlado y no existe una intencionalidad de dañar a otros, no es justificante para que te despidan o para que no te den un trabajo. Y bueno, por último les dejo aquí los números a los que pueden llamar: el de CONAPRED, la CNDH y la Secretaría del Trabajo. Es importante que identifiquemos estos actos de discriminación y sobre todo que denunciemos, que no nos quedemos callados. Estas instituciones son las que están en México, pero ustedes pueden buscar en el país en el que se encuentren cuáles son los análogos de estas instituciones para que ustedes puedan demandar. Y sobre todo también que hagan un proceso penal o civil en las fiscalías. Porque todas estas instituciones que se dedican a los derechos humanos solamente pueden emitir recomendaciones, no pueden hacer o ejecutar una acción. Los que sí pueden penalizar a las personas que cometen los actos de discriminación son las fiscalías. Entonces, esos procesos tienen que hacerse a la par, tanto en los derechos humanos como en una fiscalía. Así que ya lo saben, amigos, no se dejen discriminar, reconozcamos nuestros derechos y hagámoslos valer.